En este segundo video de esta clase virtual vamos entonces a trabajar con otro texto para poder ver paso a paso cuáles son las indicaciones para poder resolver el trabajo práctico número 1. Como ya veníamos mencionando, lo primero que tenemos que hacer es una lectura muy atenta de la consigna. Como resultado de esta lectura atenta, podremos identificar qué estrategia o qué operación discursiva debo emplear para formular mi respuesta. Y, por último, en un tercer momento, planifico el escrito. Este escrito va a estar compuesto por una introducción, por un desarrollo y por un cierre. En este caso vamos a trabajar con un texto titulado Sindicalismo en América Latina, cuyo autor es Francisco Zapata. Este texto lo pueden encontrar en la página 70 del manual y se encuentra dentro de un libro que se titula Términos latinoamericanos para el Diccionario de Ciencias Sociales. Es un texto que está adaptado. Bien, vamos a comenzar entonces por una lectura del texto. El sindicalismo es producto de la revolución industrial y puede ser definido como una asociación o agrupación formada para la defensa de los intereses económicos y laborales de un grupo de trabajadores asalariados. Aproximadamente el 16% de la población económicamente activa de América Latina se encuentra organizada en sindicatos. Esta tasa de sindicalización es relativamente baja si se la compara con la de países como Gran Bretaña, 40%, Suecia, 45% o Italia, 35%, que históricamente constituyen la cuna de la organización de los trabajadores. La estructura sindical en América Latina se divide en dos tipos. Sindicalización al nivel de la empresa, caracterizada por la imposibilidad de organización al nivel de federaciones y confederaciones, las cuales no pueden intervenir en la negociación colectiva porque ésta se limita al empresario y a los dirigentes sindicales de la fábrica. La autonomía del sindicalismo frente al Estado es mayor porque los organismos sindicales no dependen políticamente de este. Dichos organismos se aseguran así una independencia en el tipo y forma de reivindicación presentada. Es típica de Bolivia, Chile, Colombia, Ecuador, México y Perú. B. Sindicalización al nivel de la rama económica, caracterizada por la negociación colectiva llevada a cabo por poderosas federaciones industriales cuyos contratos colectivos afectan a todos los trabajadores de una rama económica. El control del tipo y de la forma de reivindicación por parte del Estado se realiza frecuentemente a través de la cooptación de los dirigentes sindicales a la estructura política. Es característica de Argentina y Brasil en los periodos de Perón, 1945-1955, y de Getúlio Vargas, 1930-1945, 1951-1954, respectivamente. En consecuencia, se puede afirmar que mientras más dependa el sindicalismo de las mismas fuerzas sociales que sustentan el Estado, menos autonomía tendrá el nivel de su acción reivindicativa. 2. Las relaciones industriales en América Latina. Existen dos modelos básicos. A. El modelo autoritario, el cual considera que el sindicalismo es un obstáculo al desarrollo económico. Las reivindicaciones sindicales a favor de una redistribución del ingreso van en desmedro de la acumulación de riqueza necesaria para acelerar el crecimiento de los países. Este modelo coincide con el desarrollismo, tendencia tecnocrática de la teoría del desarrollo económico al colocar a la clase obrera como un freno del crecimiento. Los empresarios que adoptan este modelo son aquellos que están relacionados al proceso exportador de materias primas y los que han crecido apoyados por las empresas extranjeras. B. El modelo liberal, que considera el sindicalismo como funcional al proceso de desarrollo económico en la medida que lucha por mejorar la distribución del ingreso, lo que contribuye a aumentar la demanda y expandir el mercado. Juzga necesaria la legislación social para proteger a los trabajadores de un desarrollo capitalista primitivo. Por lo tanto, los sindicatos son un mecanismo efectivo de regulación de las presiones sociales y en consecuencia protegen al sistema político vigente. Los empresarios que adoptan este modelo son aquellos que surgieron en forma autónoma y los que crecieron con ayuda del Estado. Son los empresarios más nacionalistas que surgieron amparados en el proceso de industrialización por sustitución de importaciones. La práctica de las negociaciones colectivas del trabajo en América Latina refleja ambos modelos de relaciones industriales. A ello se debe agregar la intervención del Estado que se manifiesta en A. La reglamentación de los niveles de remuneraciones, B. La reglamentación de las condiciones de trabajo y de salud en las faenas, C. Los niveles de precios que pueden aplicar las empresas y por lo tanto los márgenes de rentabilidad aceptados, D. El nivel de empleo al impedir los despidos por leyes de inamovilidad de la mano de obra,
La estructura del sector industrial a través de medidas tendientes a capitalizar la industria y a eliminar mano de obra. F. El control de la acción obrera al regular rígidamente en algunos casos las posibilidades de presión de la clase trabajadora por leyes restrictivas. G. La influencia que su política económica tiene en las negociaciones colectivas entre empresarios y sindicatos. Bien, tenemos entonces un texto predominantemente explicativo que primero presenta la definición de sindicalismo, asociación o agrupación formada para la defensa de los intereses económicos y laborales de un grupo de trabajadores asalariados. Luego un párrafo con algunos datos de lo que sucede con la organización sindical en América Latina, para luego pasar al primer subtítulo que dice la estructura sindical en América Latina se divide en dos tipos, es decir, un subtítulo, un paratexto, que nos anticipa en los dos tipos de sindicalización que se van a desarrollar. Uno es la sindicalización al nivel de la empresa y el otro la sindicalización al nivel de la rama económica. La diferencia principal entre estos dos tipos, podríamos decir que el criterio, ¿no?, de clasificación de este universo tiene que ver con la organización, con la estructura. Si recuerdan, la sindicalización al nivel de la empresa se caracterizaba por la no posibilidad de organizarse a nivel de federaciones y confederaciones. Esto quiere decir que los gremios no se pueden organizar en conjuntos de gremios, sino que la negociación por el salario y las condiciones laborales se limita únicamente al intercambio entre el empleador y los dirigentes sindicales de, por ejemplo, la fábrica o el lugar del que estemos hablando. Agrega de qué países es clásico esta estructura, ¿sí? En este caso Bolivia, Chile, Colombia, Ecuador, México y Perú, es decir, países de Latinoamérica, porque recordemos que se trata de un texto titulado Sindicalismo en América Latina. Y el segundo tipo, llamado sindicalización a nivel de la rama económica, se caracteriza por una estructura diferente a la anterior. En este caso, sí los gremios se agrupan en federaciones o confederaciones, es decir, por grupos más grandes vinculados generalmente con la rama económica. ¿Sí? Es decir, por ejemplo, los gremios de la docencia universitaria, esa sería la rama económica, la docencia universitaria, se agrupan en federaciones, es decir, en un conjunto mayor que incluye varios gremios. Por lo tanto, las negociaciones no se dan entre el empleador y los dirigentes de una universidad, ¿sí?, sino que las negociaciones se dan entre un empleador y los dirigentes de esas federaciones, es decir, esos conglomerados de esos conjuntos de sindicatos. Este texto nos informa que es una organización característica tanto de Argentina como de Brasil en determinados periodos, pero incluso en Argentina, y esto es un agregado mío, sigue siendo la forma más preponderante de organización sindical. Eso en relación con el primer subtítulo. ¿Qué sucede luego? Hay un segundo paratexto, un segundo subtítulo, que dice las relaciones industriales en América Latina y nos presenta dos modelos básicos. Uno era el modelo autoritario y otro era el modelo liberal. Para finalizar, se enumeran una cierta cantidad de elementos que tienen que ver con la manera en el que el Estado interviene en las negociaciones colectivas del trabajo en Latinoamérica. Bien, entonces, luego de haber leído el texto y haber repasado en cada uno de sus apartados cuál es la información principal que se desarrolla, vamos a ver la siguiente consigna de examen. ¿A qué se denomina sindicalismo y cuál es su estructura en América Latina según Francisco Zapata? Entonces, si nosotros tuviéramos esta pregunta, lo primero que hay que hacer, como dijimos, además de hacer una lectura atenta, es identificar qué es lo que nos está solicitando y con qué operación discursiva yo puedo responder a esa pregunta. Nos está pidiendo, por un lado, la definición, ¿sí?, a qué se denomina sindicalismo. Allí nos está pidiendo que definamos sindicalismo y por el otro lado que lo caractericemos en función de su estructura, ¿sí?, que es lo que desarrolla Francisco Zapata en su texto. Entonces vamos a ver nuevamente distintas opciones de respuesta para ver cuáles son los problemas
de algunas de ellas y cuál es la más adecuada y por qué esa es la más adecuada. Bien, empecemos entonces con esta primera respuesta, que es un resumen, por supuesto, de esa fuente, pero no es un resumen cualquiera para ordenar la información de cualquier manera, sino que tiene que ser una síntesis de la información en función de responder a la consigna. Entonces, vamos a ver algunas cuestiones. Comienza diciendo Francisco Zapata. Esto es adecuado porque la pregunta de examen nos pide la denominación, es decir, la definición de sindicalismo y la descripción de su estructura según un autor en particular, ¿sí? Pero tenemos un primer problema, ¿sí? Que es el verbo dice, ¿sí? Dice Francisco Zapata dice que el sindicalismo es una asociación que defiende los intereses de un grupo de trabajadores que cobran un salario. Se trata de un verbo que, si bien nos sirve para delegar la enunciación, lo hace de manera muy informal, ¿sí? Entonces optamos por otros como afirma, propone, ¿sí? Que corresponden más al registro escrito, al registro formal. Recordemos que una respuesta a pregunta de examen circula en una comunidad discursiva académica que requiere estas características. Entonces, en este primer párrafo tenemos por un lado ese problema, ¿sí?, de que el verbo empleado para delegar la enunciación es informal, y por el otro lado tenemos otro problema que tiene que ver con que no está explicitado en qué texto Francisco Zapata define sindicalismo de esta manera, ¿sí? Y bueno, luego desarrolla cuál es su estructura. Es importante que esos dos elementos aparezcan, el nombre y el apellido del autor, pero además el texto del cual proviene la información que nosotros estamos desarrollando. ¿Qué sucede en el párrafo 2 de este resumen? Dice, la estructura sindical se clasifica en sindicalización al nivel de la empresa y al nivel de la rama económica. Estas se diferencian por el modo en que intervienen las confederaciones. Bien, ¿qué pasa en este párrafo entonces? Falta información de los tipos de estructura sindical, es decir, en principio solo están mencionadas, dice sindicalización al nivel de la empresa y al nivel de la rama económica. No tenemos características de cada uno, solo se establece una diferencia que no es del todo adecuada, dice, estas se diferencian por el modo en que intervienen las confederaciones. Esto no es del todo adecuado porque dijimos que en sindicalización al nivel de la empresa ni siquiera había confederaciones. ¿Sí? Es decir, ¿se acuerdan? Grupos de sindicatos. En la sindicalización a nivel de la empresa no hay confederaciones, sino que la negociación es entre el empleador, el dueño de la fábrica, por ejemplo, y el dirigente sindical, que puede ser, por ejemplo, un delegado. Pero no hay agrupación de sindicatos en confederaciones, como sí sucede en el otro tipo, que es el de a nivel de la rama económica. Entonces, tenemos un problema vinculado con la falta de información y además una imprecisión en relación con esta información por lo de las confederaciones. Vayamos al párrafo 3. Dice, en cuanto a las relaciones industriales en América Latina hay dos modelos, el autoritario y el liberal. Estos se diferencian por la manera en que conciben el sindicalismo, ya sea como un obstáculo o como un facilitador. Bueno, y aquí en este párrafo entonces tenemos un problema similar al anterior que tiene que ver con la falta de información de las relaciones industriales. Nuevamente, solamente estas relaciones están mencionadas, ¿sí? Habla del modelo autoritario y el modelo liberal, no tenemos una característica de cada uno, simplemente otra vez se recurre a una diferencia. Y finalmente, el último párrafo dice, ambos modelos se observan en las negociaciones colectivas del trabajo en América Latina. Acá no tenemos un párrafo que cierre, es decir, que retome la consigna, ¿sí? Y la dé por respondida como producto del desarrollo del resumen, ¿sí? En conclusión, no se trata de una respuesta adecuada para esta pregunta, si bien hay algunos elementos que se pueden tomar y considerar como adecuados, en su conjunto le falta bastante trabajo. Bien, volvemos entonces a repasar la consigna que se denomina sindicalismo y cuál es su estructura en América Latina según Francisco Zapata, y veamos ahora otra posible respuesta. El sindicalismo es producto de la revolución industrial y puede ser definido como una asociación o agrupación formada para la defensa de los intereses económicos y laborales de un grupo de trabajadores asalariados. Bueno, acá
es adecuado comenzar con la definición porque es lo primero que nos solicita la consigna, pero tenemos un inconveniente que aquí no hay ningún trabajo de reformulación. En este recuadro naranja les pongo el texto tal cual estaba en el que hemos leído y si ven es exactamente la misma formulación, es decir, no hay ningún trabajo de reformulación y esto por lo que hemos visto cuando trabajamos interacción de voces, no puede ser así. ¿Sí? Al momento de utilizar citas indirectas debemos reformular. Luego tenemos que se han empleado subtítulos, al igual que en el texto. Esto no es necesariamente obligatorio, ¿sí? Es decir, la respuesta a la pregunta de examen no tiene que contener los mismos paratextos, ni de hecho, como ya mencionamos en el video anterior, debe estar en el mismo orden, ¿sí? Tenemos que revisar si el orden del texto fuente es el orden más adecuado para presentar la información en la respuesta a la pregunta que nos hacen. Muchas veces, como nos pasó en el texto de la familia de Giddens, debemos usar en primer lugar en la respuesta lo que en el texto fuente está al final, ¿sí? Entonces, no nos quedemos pegados a la manera en la que se presenta la información, el orden, la organización en el texto fuente, porque muchas veces no es la manera en la que debemos hacerlo en la respuesta. Sin embargo, como ven en el recuadro de la derecha, sí hubo un trabajo de reformulación. El texto fuente dice la estructura sindical en América Latina se divide en dos tipos y esta respuesta lo formuló de esta manera. En América Latina se pueden distinguir dos tipos de estructura sindical, es decir, tenemos algo de trabajo de reformulación. Bien, y ahí están los dos modelos que a diferencia del primer resumen que habíamos visto, contiene más características, ¿sí? Sindicalización a nivel de la empresa, caracterizada por la imposibilidad de organización a nivel de federaciones y confederaciones, las cuales no pueden intervenir en la negociación colectiva porque esta se limita al empresario y a los dirigentes sindicales de la fábrica. Y sindicalización a nivel de la rama económica, caracterizada por la negociación colectiva llevada a cabo por poderosas federaciones industriales cuyos contratos colectivos afectan a todos los trabajadores de una rama económica. Se puede afirmar en consecuencia que mientras más depende el sindicalismo de las mismas fuerzas sociales que sustentan al Estado, menos autonomía tendrá el nivel de su acción reivindicativa. Es decir, acá mejoró respecto del resumen 1, sin embargo, y fíjense en el recuadro de la derecha, tenemos en sindicalización a nivel de la empresa poco, casi nulo trabajo de reformulación. Lo único que hay es una selección de la información, es decir, todo lo que en el recuadro no está tachado es lo que se consignó en el resumen y lo que está tachado se decidió no ponerlo en lugar de integrar la información del todo el párrafo, reformular y consignar lo más relevante. ¿Sí? Es decir, esto tampoco es reformular, utilizar un fragmento del párrafo y descartar otro, como lo que está tachado, y no emplear una formulación propia. ¿Sí? En este caso están las mismas palabras, pueden comparar ahí el párrafo del resumen con el recuadro de la derecha, las mismas palabras, la única diferencia entre el texto y este resumen es que la segunda oración no fue transcripta. Respecto de sindicalización a nivel de la rama económica, en el segundo párrafo, ahí tienen un empleo similar, ¿sí? Es decir, toda la primera oración está escrita de manera idéntica al texto, esto no puede suceder. Luego se ha descartado información de la segunda oración, lo que está tachado en el recuadro de la derecha es lo que no se empleó en el resumen, y lo que ven en gris, que dice en consecuencia, se puede afirmar que es la única diferencia. Fíjense que el texto dice se puede afirmar en consecuencia, es decir, un cambio en el orden. Esto tampoco es técnicamente reformular, ¿sí? Simplemente está invertido el orden del conector y la construcción impersonal se puede afirmar que. Y lo otro está tal cual, ¿sí? Mientras más dependa el sindicalismo de las mismas fuerzas sociales que sustentan al Estado, menos autonomía tendrá a nivel de su acción reivindicativa. Verán que el texto, que es lo que está en el recuadro naranja a la derecha que les traje transcripto, está idéntico al resumen. Entonces, ¿qué tenemos acá? Mejoró el resumen 1 en relación
con la cantidad de información, es decir, está más completo, pero sigue faltando aún trabajo de reformulación. Vamos a seguir con este resumen porque no entraba, ¿sí?, del margen derecho la información del texto. Entonces, pueden ver aquí que tienen otra vez el resumen, pero ahora vamos a trabajar en el margen derecho con lo que sucede en la segunda parte, donde dice las relaciones industriales en América Latina. Fíjense que el texto está muy similar, también le falta la segunda parte, existen dos modelos básicos, porque no está puesto en el subtítulo, pero sí está debajo, ¿sí? Así que aquí otra vez no tenemos ningún trabajo de reformulación, está igual que en el texto. Luego el resumen dice: el modelo autoritario, el cual considera que el sindicalismo es un obstáculo al desarrollo económico, tendencia tecnocrática de la teoría del desarrollo económico al colocar a la clase obrera como un freno al crecimiento. Otra vez, mismo problema que en la primera parte, está transcripto de manera literal, únicamente se ha sacado un fragmento del medio, lo que está tachado en el recuadro de la derecha es lo que no se consigna, pero lo demás está igual. Y lo mismo sucede con el modelo liberal, ¿sí? Dice el modelo liberal que considera el sindicalismo como funcionar el proceso de desarrollo económico en la medida que lucha por mejorar la distribución del ingreso, ¿sí? Eso está idéntico, se ha eliminado una media oración y luego la oración siguiente, y luego, por lo tanto, los sindicatos y toda esa parte está textual, ¿sí? Dejo los puntos suspensivos entre paréntesis porque el texto en cada uno de estos modelos era un poco más extenso y eso tampoco se tomó. Pero sí les quería mostrar que no utilizar, ¿sí?, descartar información del medio no es reformular, ¿sí? Mientras lo que sí consignemos esté textual y además no haya un trabajo de integración como para poder ver si la información que está contenida en eso que yo estoy decidiendo descartar quizás es pertinente para la respuesta y entonces debo integrarlo con lo que sí decidí incorporar, también es un problema. Finalmente, último párrafo, dice: a ello se debe agregar la intervención del Estado que se manifiesta, ¿sí?, en diferentes elementos, ¿no? En el resumen está el A, el B y el C, ¿sí?, que están idénticos también al texto, pero había más elementos. Entonces, ¿cuál es el criterio para seleccionar algunos sí o algunos no? En todo caso, si estos son considerados los más importantes, ¿por qué? ¿Sí? Simplemente se pone un etcétera al final, que no termina de quedar claro si ese etcétera hace referencia a que hay más elementos o que el elemento C era más extenso, ¿sí? Entonces, bueno, vemos acá un resumen más completo en cuanto a la información seleccionada que el resumen 1, pero así todo sigue necesitando de más trabajo. Volvemos a repasar la consigna, nunca debemos perderla de vista, y vemos ahora otro resumen. Vemos una primera diferencia con los otros dos, porque en el primer párrafo el autor no solo es presentado con nombre y apellido, sino que también se menciona, es el primero de los tres que vimos, que menciona cuál es el texto fuente, ¿sí? Y además están explícitas las dos operaciones discursivas que nos solicita la consigna: definir y caracterizar, ¿sí? Francisco Zapata, profesor investigador del Centro de Estudios Sociológicos del Colegio de México, define y caracteriza la estructura sindical en América Latina en términos latinoamericanos para el Diccionario de Ciencias Sociales 1976. Yo les había dicho que si bien el título era el sindicalismo en América Latina, ese estaba contenido en un libro y el título del libro es este. Eso es correcto, ¿sí? Se puede, en lugar de mencionar el título del capítulo o del apartado con el que se está trabajando, el título del libro en el que está contenido ese capítulo o ese apartado. Entonces tenemos nombre y apellido del autor, tenemos una mini referencia biográfica, ¿sí? Es decir, que es profesor investigador del Centro de Estudios Sociológicos del Colegio de México, es decir, que esto es relevante porque se trata de un académico, ¿sí?, que está desarrollando esta noción. Y finalmente tenemos el título del libro, que está en cursiva justamente porque se trata del título de un libro. Bien, entonces veamos el primer párrafo. A diferencia
de los otros dos resúmenes, bueno, sobre todo del segundo que teníamos esos subtítulos, acá vemos el uso de conectores de orden, ¿sí? En primer lugar, en ese párrafo, fíjense el siguiente párrafo en segundo término, fíjense el tercer párrafo por otra parte, ¿sí? Es decir, que nuestra respuesta no sigue los elementos paratextuales que tenía el texto fuente, porque eso no es necesario. Aquí es más pertinente poder ordenar la información que yo quiero consignar. Y si a mí me estaban solicitando dos operaciones discursivas, la definición y la caracterización, bueno, utilizo el conector en primer lugar para introducir la definición y luego en segundo término la caracterización, que en este caso, bueno, tiene que ver por un lado con el tipo, la clasificación que se hace siguiendo cuál es la estructura sindical, y por el otro lado los dos modelos de relaciones industriales. Bien, entonces, ese segundo párrafo contiene un conector de orden, como dijimos en primer lugar. Fíjense que luego se está delegando la enunciación, dice el autor denomina, y enseguida tenemos la definición de sindicalismo, ¿sí? Fíjense que ahí tenemos una cita directa que está señalada con las comillas, es decir, en este caso se utilizaron las mismas palabras del texto, pero como dijimos, si eso es lo que decidimos hacer, debemos señalarlos con las comillas. Luego tenemos otro conector al respecto que nos sirve para vincular una oración con la otra de este primer párrafo. Se vuelve a ceder la voz de la enunciación. Fíjense que allí se modifica no solo la manera de mencionar al autor. En el primer caso se utilizaba el sustantivo autor, pero ahora se utiliza el sustantivo profesor. Esto es posible porque en el primer párrafo a Francisco Zapata se lo presentó como profesor. Entonces, en este caso, si yo digo el profesor, sabemos de quién estamos hablando, sabemos que esto hace referencia también a Francisco Zapata. Si no hubiésemos puesto esa aclaración biográfica en el primer párrafo, no podríamos utilizar el sustantivo profesor. Y fíjense que también se utiliza otro verbo distinto para hacer la voz de la enunciación. En el primer caso se había usado denomina, que es un verbo muy adecuado para una definición, y ahora se utilizó el verbo considera, ¿sí? Es decir, no se repite dos veces el mismo. Y luego de eso tenemos un dato, ¿sí? Que tiene que ver con el porcentaje de sindicalización en América Latina respecto de los países en los que se originaron estas organizaciones. Recuerden que el texto mencionaba en un primer momento que era más bajo el nivel en América Latina que en otros países europeos. Bien, ¿qué pasa en el segundo párrafo? Primero, tenemos el conector de orden que mencionábamos, ¿sí? En segundo lugar, esto ya nos indica que hemos terminado con la definición, ¿sí? Se vuelve a ceder la voz de la enunciación, en este caso se usa el apellido del autor. Recuerden que si vamos a utilizar algunos de los elementos del nombre del apellido, no podemos usar el nombre solo, es decir, no podríamos haber dicho Francisco clasifica, ¿sí? Porque eso denota cierto nivel de confianza o de familiaridad con el autor que no tenemos. Entonces utilizamos nombre y apellido o apellido solo. En este caso, el verbo que nos permite ceder la enunciación es clasificar, porque lo que se viene a continuación es una clasificación. A diferencia de, por ejemplo, considera, es un verbo bastante restrictivo para poder ceder la voz de la enunciación, porque solo lo podemos utilizar para anteceder a una clasificación, no a otra operación discursiva. Luego de esto, entonces, está la clasificación propiamente dicha, con una particularidad, que es que el criterio de clasificación está explícito, ¿sí? Recuerden que toda clasificación posee un criterio, y aquí está explícito, dice según el tipo de negociación que se lleva a cabo, ¿sí? Luego tenemos un conector que nos permite vincular lo que acabamos de mencionar con la siguiente oración. El conector es la primera de ellas, ¿sí? En donde ellas hace referencia, al tipo de negociación, ¿sí? Entonces se dice ahí que los grupos son dos, pero ellas es femenino plural y grupos es masculino plural. Entonces,
siempre en este caso ellas es un pronombre que tiene que hacer referencia a algo que aparece en el texto, tiene que coincidir con ese algo en género y número. Entonces nosotros tenemos que buscar qué es lo que está en femenino y plural. En ese caso es negociaciones, que es femenino y es plural. Entonces la primera de ellas quiere decir la primera de esas negociaciones, según el autor, se caracteriza porque la negociación colectiva es, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces ven que con según el autor tenemos también una forma distinta de la que veníamos viendo para ceder la voz de la enunciación. Esta es una construcción preposicional, ¿sí? Es decir, la preposición según y luego la referencia a, en este caso, el autor. Podríamos haber dicho el profesor, podríamos haber dicho Zapata, etcétera, pero verán que utiliza el autor porque es el que está más lejos, es decir, es el que en el primer párrafo se utilizó primero, el autor, y entonces para que no quede repetitivo se vuelve a utilizar recién ahora. Luego tenemos otra, cuando cambiamos de oración, fíjese que siempre entre oración y oración hay alguna partícula que las vincula. Acá tenemos en estos casos, ¿sí?, que hace referencia otra vez a el tipo de negociación que se describió en primer lugar. Luego, para presentar una característica más, y luego dice en la segunda. Acá otra vez la segunda, ¿sí? La está en femenino y en singular, entonces otra vez hace referencia a la otra negociación. Entonces aquí sabemos que se dejó de describir el primero de los tipos y se va a describir el segundo. Además tenemos un conector como por el contrario, ¿sí?, que nos permite ver que se va a diferenciar, justamente que se trata de tipos muy diferentes y no similares, y está la caracterización. Luego, en la última oración de este párrafo, tenemos otra vez una partícula que nos vincula esta oración con la anterior, dice en este tipo de estructura, ¿sí?, para hacer referencia a las federaciones industriales que negocian los contratos colectivos que afectan a todos los trabajadores de una misma rama, ¿sí?, que es lo que se dijo inmediatamente antes. Un verbo que nos permite ceder la voz de la enunciación, afirma, ¿sí? Fíjense que fuimos usando verbos diferentes, denomina, considera, clasifica, afirma, y una característica más. Pasamos al tercer párrafo. Fíjense que ahí también comenzamos con un conector de orden, ¿sí? Como dice, por otra parte, ya sabemos que no vamos a seguir desarrollando los dos grupos en los que se clasifica, según Zapata, a la estructura sindical, sino que comienza a desarrollar los modelos, ¿sí? Francisco Zapata se utiliza para ceder la voz de la enunciación. Ven, fíjense que en caso de aparecer el nombre tiene que ir sí o sí acompañado del apellido. El verbo que nos permite ceder la voz de la enunciación es considera, y ahí se anticipan los nombres nada más de los dos modelos, el autoritario y el liberal. Finalizamos esta oración y se comienza una siguiente oración que se describe el modelo autoritario, y en la siguiente oración se describe el modelo liberal, pero se vuelve a mencionar que en cada una de ellas se va a describir cada uno de estos modelos de relaciones industriales, y la vinculación de esas oraciones se hace a partir justamente de mencionar estos términos. Tenemos un conector entre oraciones, ¿sí?, que dice en cambio, es decir, cuando dice en el modelo liberal, en cambio, otra vez, es como por el contrario que teníamos en el párrafo anterior. Acá se deja explícito que el segundo modelo es diferente al primero, y tenemos una construcción preposicional como según el autor para poder delegar la enunciación. Finalmente, último párrafo, muy breve, porque recuerden, no agregamos información nueva, sino que es un párrafo de cierre en el que se retoma la consigna. De este modo, ¿a qué se refiere de este modo? A todo lo que hemos desarrollado anteriormente, ¿sí? Es como que uno dice, de este modo se puede ver, ¿no?, haciendo referencia a todo lo que se ha desarrollado, que Francisco Zapata define y caracteriza la estructura del sindicalismo en Latinoamérica. Muy breve para recuperar la consigna. Entonces, vemos en este resumen, ¿sí?, cómo se responde de manera adecuada a la consigna en términos de la pertinencia de la información. Se pide una definición y una caracterización, y esto se observa.
se ve además una estructura en la que a través de diferentes conectores se van vinculando no solamente los párrafos entre sí, sino las oraciones entre sí. Se observa un adecuado uso de los elementos que nos sirven para delegar la voz de la enunciación, verbos de decir, construcciones preposicionales. Vemos todos los verbos en tercera persona, como decíamos al final del video anterior, ¿sí? Denomina, clasifica, considera. Esos verbos que utilizamos para delegar la voz de la enunciación están en tercera persona. Todos estos elementos hacen que este texto sea expositivo explicativo, no solamente porque busca transmitir un conocimiento, sino porque esa información que busca transmitir es la protagonista, es lo central, ¿sí? No se observa cuál es la posición del enunciador respecto de esta información, es decir, no, a través de este texto no es posible ver, y eso es correcto, si Francisco Zapata está de acuerdo o no está de acuerdo con esta clasificación, o si la persona que escribió este resumen está de acuerdo o no está de acuerdo con Francisco Zapata, ¿sí? Es decir, eso en un texto expositivo explicativo no debe reflejarse, sino que lo central es la transmisión de la información. De los 3 resúmenes que vimos, entonces, el tercero, es la respuesta de examen más adecuada para responder a la pregunta. Si desean seguir ejercitando para poder resolver de la manera más adecuada posible el trabajo práctico 1, pueden recurrir a la actividad 8 del capítulo 2 en la página 74 del manual y o a la actividad 6 del capítulo 4 que la encuentran en la página 155. Se trata de dos actividades muy similares con nuevos textos para leer de lo que estuvimos desarrollando en este video. Les agradezco mucho a todos y a todas por la atención.